De regreso, perdón, amables televidentes, Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel y un servidor, Leonardo Valverde, estamos trabajando con ustedes en el día de hoy. Estamos haciendo una evaluación muy apretada, muy rápida, del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. Y ya hicimos el señalamiento de una serie de acciones que lo vemos como luces, es decir, como logros positivos en la gestión del primer año de gobierno. Ahora nos toca destacar aquello que pudiéramos considerar como sombra, es decir, suceso, acontecimientos, decisiones y resultados que no necesariamente se pueden meter en el campo de las luces, sino como de las dificultades que ha habido. Yo pienso, Alejandro, vamos a ir señalando las que nos recordemos así de repente. Yo pienso que, sobre todo al final del año, bueno, la pandemia le dio una oportunidad al gobierno de hacer una buena gestión de la pandemia, pero además en la parte sombría del año de gobierno del presidente Luis Abinader, porque no tengo duda de que si todos esos recursos que hubo que dedicar a la pandemia se hubiesen dedicado a la inversión social, a los cambios, a las transformaciones que demandan las instituciones públicas en la República Dominicana, el año hubiese terminado con muchas cosas interesantes desde el punto de vista de la reforma y la modernidad de los espacios del Estado y del gobierno, y a una mejoría en los servicios para la ciudadanía de la República Dominicana. Entonces, una sombra grandísima ha sido la pandemia. La segunda sombra que yo veo sobre todo ha sido lo que tiene que ver con el crecimiento de los precios. Y esto ha impactado tanto desde el punto de vista de la inflación, de las relaciones locales de como de las relaciones internacionales. Entonces, la acumulación de una inflación acumulada que bordea el 10%, por supuesto que es una suerte de una mancha, porque si la inflación hubiese sido 3,75 y haberse producido un reajuste salarial del nivel que sin conflicto se estableció, obviamente que el poder adquisitivo de las familias más pobres de República Dominicana fuera mayor en estos momentos. Lo veo como una sombra. El otro aspecto que veo como una sombra es el golpe que le ha dado la peste porcina africana a la economía de los productores porcinos de la República Dominicana. Obviamente que eso ha creado una situación muy, muy desfavorable cuando teníamos una agricultura y un sector agropecuario respondiendo de una manera muy significativa a la mejoría en la alimentación del pueblo dominicano. Y la implicación de la peste porcina africana en el negociado del pollo, que es la carne más consumida en la República Dominicana, el incremento en los precios del pollo, entonces le agrega un componente a la inflación acumulada, ya con un elemento coyuntural que es el incremento en el precio y la oferta y la demanda de pollo en la República Dominicana. Entonces, bueno, el gobierno no tiene que ver con eso. De todas maneras, el gobierno se le pega todo, porque el que está dirigiendo los destinos de la nación es, aunque no le toque producir la situación, ¿qué tiene que ver el gobierno con la peste porcina? Bueno, que es el que tiene la responsabilidad de vigilar que no llegue la peste a la producción de cerdo en la República Dominicana. Bueno, pero llegó. Entonces, esa yo la veo como una sombra. Y la otra cosita que voy a terminar para que tú hagas tu lista es que todavía no lo veo como una gran luz, como un gran logro, una unificación de criterios respecto a la postura humilde, responsable, transparente que está asumiendo el presidente de la República con respecto a los demás funcionarios. Que hay quejas de que hay funcionarios que no aparecen, que lo llaman los sectores involucrados en su ministerio, no aparecen, no cogen teléfono, no se vinculan directamente con los problemas, y entonces hay que hacer una sintonía. Y mientras no se produzca una sintonía entre la postura del presidente de la República, puntual, dando la cara, resolviendo los problemas, y la estructura administrativa del gobierno, entonces eso va a seguir siendo un poquito como medio nublado, Alejandro Noel. Bueno, en ese sentido yo quiero decir que con respecto a los precios del pollo, esta mañana, ayer en la tarde, el ministro de Agricultura, Limber Cruz, estuvo hablando ya hay importaciones que están llegando mañana a la República Dominicana.
pero alguien comenzó a decir que el precio se iba a vender a 40 pesos y dice que el costo, todo el mundo sabe que el precio en toda parte del mundo del pollo, tanto del pollo como del cerdo y del ganado vacuno, todo ha aumentado porque las proteínas de de esta producción ha aumentado. En algunos casos un 70 y pico por ciento y en otros casos hasta un 107%, según palabras del ministro. Entonces, que llegue esas unidades de pollo no quiere decir que tengamos que importar mucho, porque entonces si bajamos mucho el precio, entonces los productores van a ser perjudicados. O sea, él está en una... Alejandro, y a corto plazo, no solamente los productores, sino los consumidores. Consumidores. Porque, por ejemplo, independientemente de lo que se pueda decir, yo vi los precios de la página del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del pollo en los Estados Unidos, y un kilo de pollo que esté costando $1.06 en estos momentos. Eso quiere decir que una libra ande costando 53 centavos de dólar. Cuando lo llevamos a pesos, ya sabemos entonces que está no como a 30 y pico de pesos, está allá, puesto allá. De la única manera que se pudiera adquirir una libra de pollo a 40 pesos viniendo de Estados Unidos sería subsidiando. Pero ¿qué pasa con esto? Esto no es una navaja de doble filo, porque en la medida que se importe mucho pollo, puede bajar el precio del pollo en República Dominicana, y entonces la próxima vez los productores van a ofertar menos cantidad de pollo, entonces van a subir los precios y vamos a tener la política del gato y el ratón, de cada vez que haya escasez y los precios suben, entonces traer importaciones. No, y eso finalmente va a afectar a los consumidores con una reestructuración de los precios y la cantidad ofertada de pollo en la República Dominicana. Y él dijo que la baja del 20% del consumo de puerco, o sea, de la carne de puerco, es la que ha hecho un aumento, aumento de la demanda. Sí, entonces, a los productores tener menos pollo que ofertar, porque el 20% de la población pidiendo pollo en vez de pedir carne de cerdo, ese 20% está buscando pollo. Entonces, ese 20% no se está, no hay producción de pollo para ese 20%. Bueno, entonces, Alejandro, la ley de oferta o demanda dice, si yo tengo menos pollo y tú me estás buscando más, yo te voy a aumentar el precio. Pero a veces no es que aumenten el precio, es que la producción no da para esa demanda inducida del 20% adicional, porque ellos estaban trabajando en una demanda y oferta equilibrada. Porque recuerden que al comienzo que hubo que sacrificar las ponedoras, ustedes recuerdan, amigos televidentes, porque no había el consumo real. Porque el consumo que tenían de los hoteles entonces ahora ellos han comenzado a rectificar su producción de acuerdo a la demanda. Pero al mismo tiempo usted mete un 20% de la demanda de la nación, y eso es diario, amigos televidentes. Eso no es un problema de un 20% en un mes, un 20% diario. ¿Y cómo usted produce si para tener un pollo ya en actos de condición son 40 días, ¿no? Son 40 días, Leo. Sí, en promedio. Sí, entonces, aproximadamente. Entonces, usted, si la demanda se hizo hoy, usted tiene que esperar para aumentar la producción 40 días. En esos 40 días lo que hay que hacer es traer de fuera y entonces decirle que la producción a partir del día que tuvo el problema, aumentala en un 20%. Exactamente. De todas maneras, Alejandro, para cerrar la parte de la sombra, luces y sombras, queda el componente de que el 16 de agosto generalmente se producen cambios, generalmente. Entonces ya está definido lo que va a pasar en el Senado de la República, en el bufete que va a dirigir el nuevo periodo del Senado de la República. Igualmente está definido ya lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. Ambos presidentes está asegurado que van a repetir. Pero también está la incertidumbre de cuáles funcionarios serán removidos, a quienes se irán para su casa por no haber llenado las expectativas de lo que es una propuesta de cambio en la República Dominicana, y cuáles serán removidos hacia otros ministerios y departamentos, entendiendo
que tal vez pueden desempeñar una mejor gestión en otras instituciones. Parece ser que la estructura gubernamental se quedará en lo fundamental igual como está, porque cada vez que se han producido grandes desaciertos, el presidente ha actuado inmediatamente y ha separado. A uno le ha pedido la renuncia y a otro la licencia hasta que se aclaren sus situaciones. Y hasta ahora no hay muchos funcionarios que se pueda decir que están en la palestra pública siendo cuestionados. Sí hay unos que tienen un mayor ranking de aceptación de su gestión y otros que la tienen menor, pero de todas maneras, en mi apreciación, parece ser que la estructura de los cargos más importantes se va a mantener en lo fundamental igual. Posiblemente haya algunos cambios, mandos medios, no necesariamente la estructura de arriba de la administración pública, entendiendo que todavía se está reajustando el gobierno porque se ha estado manejando en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica y que en medio de una situación difícil financieramente hablando en términos de las finanzas públicas. Y quiero cerrar entonces esto con ese planteamiento para que nuestros televidentes también se ubiquen, porque la cultura y la costumbre es que los 16 de agosto de cada año siempre se remenea la mata y siempre hay una serie de cambios. Bueno, de parte del mismo presidente, ya los ministros están cogiendo el corte de cada uno de sus ministerios y ahora también hay una situación de observación permanente de la gestión de los ministerios y eso es muy bueno en términos de la transparencia y la gestión responsable en la administración pública. Vamos a la pausa, Alejandro. En ese sentido. Vamos a la pausa entonces, amigos. Regresamos de una vez.